Hola a todos, espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar del campesinado en Colombia. Toda esta información, pues basada y recopilada del libro Historia de la cuestión agraria en Colombia de Orlando Falsborda, puntualmente en los capítulos 5 y 7, los cuales, respectivamente, hablan de la composición del campesinado y la descomposición del mismo. Para comprender el origen del campesinado en Colombia, debemos conocer y saber qué es el campesinado. El campesinado se entiende como el conjunto de clases sociales las cuales ejercen su fuerza de trabajo directamente en la tierra por medio de métodos de producción tradicionales. A su vez, gracias al campesinado, se establecen formas diversas de relaciones de producción. Ahora bien, es crucial saber quiénes conforman el campesinado. Se divide en tres grupos principalmente: los indígenas libres y de resguardo, la población africana, puntualmente los cimarrones y los libertos, y por último, la clase social de blancos, que se divide en dos principalmente: los labriegos españoles pobres y los mestizos. Los indios libres se dan gracias a que los indígenas no se amoldaron tan fácil a la explotación española, ya que sucedieron batallas que impidieron el paso de los españoles a sus comunidades. Un claro ejemplo son los chimilas, al sur de la Sierra Nevada, que constantemente atacaban e incendiaban pueblos españoles. El desarrollo agrícola fue mega importante, ya que se mantuvo las formas tradicionales del uso de la tierra. Sin embargo, se adoptaron elementos de los blancos como semillas varias, la caña, el arroz, la gallina, los cerdos y la ganadería mayor, siendo la anterior la causa de la supervivencia de los grupos indígenas y de su cultura, evidentemente. El fracaso de las reducciones se da debido a que grupos indígenas, como los chipchas, en Cundinamarca y Boyacá, se pusieron a leyes de las reducciones y a distintos campos que imponían los españoles. Esto favoreció la supervivencia de la entidad indígena en el territorio. El fracaso de las reducciones se da debido a la insistencia de los indios de vivir en viviendas dispersas por todo el territorio. Por lo tanto, en estas se mantenían las prácticas y creencias de la comunidad. Cuando se vieron sometidos por los blancos, la mayoría de ellos decidieron desplazarse a zonas más aisladas y lejanas. Los indios de resguardo se dan gracias a la primera cédula del Pardo, impuesta por el rey Felipe II en 1591, ya que gracias a este hecho se lograron hacer distintas composiciones de tierras con el propósito de fijar las posesiones de los encomenderos y de los indios. Debido a lo anterior, aquellas posiciones indígenas legalmente reconocidas se llamaron resguardos. Los principales objetivos de los resguardos indígenas era concentrar la población indígena para controlarla y explotarla, a la vez dejar libre más tierras para poder venderlas o adjudicarlas. Sus principales características era que al estar relacionados con el sistema señorial había un proceso de pago de tributos. Estos se le daban al corregidor, un funcionario del rey. En Boyacá se encontraron alrededor de 100 resguardos indígenas y en Nariño se alcanzaron a contar hasta 88. En 2021, en la actualidad en Colombia, aún hay varios resguardos indígenas, los cuales permiten que prevalezca la cultura indígena y están dispersos en varias regiones del país, como en la Amazonía, Putumayo y la Guajira. Otra clase social que formó el campesinado en Colombia fueron los cimarrones, esclavos provenientes de África traídos por primera vez por el fundador Pedro Heredia en 1533. Fueron cruciales ya que formaron sitios donde permanecían escondidos para construir sus propias formas de producción y evitar la explotación española. Eran lugares muy bien defendidos, por lo tanto, fueron importantes para la defensa del campesinado en Colombia. Un ejemplo es en Panamá, donde se formó uno liderado por un africano llamado Bayano. Los palenques se organizaron para el esfuerzo colectivo y la ayuda mutua, asemejándose a las prácticas de los indígenas nativos. A su vez, tenían una figura de líder, el cual estaba encargado de dirigir el propio palenque. Este se llamaba el cabildo. Por otro lado, a finales del siglo XVIII, el movimiento palenquero puso en peligro la estabilidad del gobierno. Un ejemplo es cuando se planeó hasta una toma de Cartagena en 1693 por los cimarrones, o hubo intentos de confederación para derrocar a los explotadores. Por lo tanto, fueron mega importantes para la defensa del campesinado en Colombia. El último grupo de afrodescendientes fueron los libertos. Estos eran esclavos que se convirtieron en trabajadores libres con fines económicos. Sin embargo, algunos de ellos fueron atrapados por mecanismos de esclavitud como la matrícula del concierto forzoso. Los demás fueron los que apoyaron la creación de una nueva clase campesina al no aceptar las tentaciones de las haciendas y crear fincas campesinas en las cuales primaba la actividad de la agricultura. Por último, los labriegos españoles blancos, pobres, los cuales eran trabajadores libres buscando tierras que trabajar. Por otro lado,
estaban los mestizos, los cuales fueron la interacción entre los colonos españoles y los indígenas. Estos pertenecían a la misma clase social. El campesinado que explicamos anteriormente no perduró en el tiempo. Por ende, hablaremos de la descomposición del campesinado. Es decir, ahondaremos en el cambio de los estamentos que integraban o componían esta clase social. Aquellas alteraciones llevaron a que ésta se transformara y, como su nombre lo dice, se descompusiera. La evolución de la fuerza de trabajo en la descomposición del campesinado se da por tres factores. El primero es el impacto de la tecnología en los medios de producción, el segundo, las nuevas leyes capitalistas de precios y mercados, y el tercero, los nuevos mecanismos tal como lo fue el terraje y la parcería. Uno de los elementos que más impacto tuvo para ordenar el campesinado fue el capitalismo. Este empezó a anteponer las transacciones en moneda sobre el pago en especias o productos. A la vez, apareció de manera ambigua el salario por jornada de trabajo, el que posteriormente se volvió ley. Igualmente, los ideales de libertades individuales, de comercio y de empresa que se promovían en Europa provocó que apareciera un liberalismo capitalista, en el cual primaba la mercancía y empezaron a tomar poder las leyes de la oferta y la demanda. Debido a los pensamientos liberales capitalistas, se destruyeron las formas señoriales y esclavistas para dar paso a una nueva organización social. Esta trajo consigo distintos mecanismos que afectaron al campesinado en Colombia. El primero fue la parcería, la cual consiste en que el propietario de la tierra le facilita a un trabajador todos los implementos necesarios, tanto tierra como herramientas para laborar en ella, a cambio de la mitad de las ganancias que generaba. Como segunda instancia aparece el mecanismo de los nuevos conciertos, siendo estas una de las causas por las cuales los resguardos indígenas desaparecieron, ya que el propósito, como dice Falborda, era convertir a sus antiguos usufructuarios en dueños absolutos de las pequeñas extensiones que resultaran de los repartos. En este mecanismo se hizo un uso del salario por la jornada del trabajo y la repartición de las tierras entre los más adinerados, así formando nuevas haciendas y conciertos. Esto ocasionando la migración de distintas comunidades indígenas que se les arrebataron sus tierras. Otro mecanismo que fue determinante para la descomposición del campesinado y de la esclavitud fue lo que se conoció como el concierto forzoso. Este se estableció como ley en 1824 y aplicaba únicamente a los libertos con una edad entre los 18 y 25 años. Para que este concierto iniciara, se debía firmar lo que se conoció como matrícula, un consentimiento del liberto para que su amo, como lo denomina Falsborda, lo educara y le diera trabajo. No obstante, esta práctica no era de todo libre y se podía percibir como un proceso parcialmente esclavista, razón por la cual llegó a su fin y evolucionó o se transformó en formas libres de trabajo como el peonaje simple y la parcería. Posterior al desenlace o fin de los resguardos indígenas y la esclavitud, una incidencia injusta sobre los aparceros y terrajeros, pues los terratenientes abusaron de su poder para otorgar obligaciones a sus trabajadores completamente ridículas. Los dueños de las tierras obtenían excedentes gigantescos gracias a las exigencias de sus trabajadores. En otras palabras, los propietarios de las tierras modificaron la parcería y el terraje en una sobreexplotación capitalista, todo con ánimo de lucro. No obstante, los aparceros y los terrajeros no fueron los únicos trabajadores que sufrieron abuso del poder de los terratenientes, pues los peones por deuda eran trabajadores analfabetas. Por ende, los dueños de las tierras abusaban de ellos, no les pagaban nada y los trataban bastante mal. Además, estos trabajaban para pagar deudas, no recibían un salario y en caso de que murieran, sus hijos eran los que estaban encargados y tenían la responsabilidad de pagar la deuda por su padre.